Y si te dijera que tu cuerpo envía señales de enfermedad años antes de que aparezca el primer síntoma, pero que los humanos no podemos verlas, aunque una inteligencia artificial sí, imagina esto. Estás perfectamente bien, sin dolores, sin molestias, sin nada extraño. Y aún así, en lo más profundo de tu sangre, tu voz, tus hábitos, tu corazón y hasta tu manera de dormir, ya existen pequeñas pistas, patrones microscópicos, cambios invisibles, que anuncian lo que podría pasar en tu salud dentro de 3, 5 o incluso 10 años. Señales que tú no sientes, señales que un médico no podría detectar, pero señales que la inteligencia artificial está empezando a leer como si fueran letras gigantes escritas en la pared. ¿Qué pasaría si pudieras conocer tu futuro médico antes de enfermarte? Hoy te voy a explicar cómo funciona esta revolución silenciosa, cómo la IA detecta enfermedades en sus primeras etapas cuando son más fáciles de prevenir, más simples de tratar y en muchos casos totalmente reversibles. Y quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir la señal temprana más sorprendente que la IA detecta y de la que casi nadie habla. La razón real por la que la IA diagnostica años antes que nosotros. Las estrategias que ya puedes usar desde casa para anticiparte a enfermedades silenciosas. Si alguna vez has sentido que algo en tu cuerpo no está bien, pero nadie te da respuestas, este es tu video. Si te interesa entender tu salud antes de que aparezcan los síntomas, escribe en los comentarios: quiero prevenir el misterio invisible. Lo que la IA ve antes que los médicos. Hay un misterio en el cuerpo humano que siempre ha estado ahí, pero que recién estamos empezando a comprender. Y es que, mucho antes de que tú sientas un síntoma, mucho antes de que un análisis salga alterado, y muchísimo antes de que un médico pueda sospechar algo, tu organismo ya está enviando pequeñas señales. No son señales que se vean a simple vista. No son señales dolorosas, evidentes, ni dramáticas. Son como susurros biológicos, diminutos cambios en tu respiración, en tu ritmo cardíaco, en tus patrones de sueño, en tu forma de caminar, hablar, e incluso en la manera en que tu piel refleja la luz. Durante décadas, estas señales pasaban desapercibidas. No porque no existieran, sino porque eran tan sutiles que ningún humano podía interpretarlas. Pero eso cambió cuando le dimos a la inteligencia artificial acceso a algo que nosotros nunca podríamos procesar. Millones y millones de patrones invisibles. Imagínalo así. Si tu cuerpo fuera un libro, los médicos leen párrafos. La inteligencia artificial lee cada letra, cada espacio, cada sombra de tinta que el ojo humano ni siquiera distingue. Y eso es lo que la vuelve tan poderosa. La IA no adivina, analiza, compara, detecta microvariaciones que se repiten en miles de personas que más adelante desarrollaron una enfermedad específica. Y al reconocer ese patrón en ti, puede decir: todavía no te sientes mal, pero estás recorriendo el mismo camino que cientos de personas que luego desarrollaron esta condición. Es como si la IA pudiera escuchar la canción de tu cuerpo en cámara lenta, notando cuando un solo instrumento empieza a desafinar mucho antes de que la orquesta completa suene mal. Por ejemplo, un ligero temblor en la voz que tú ni notas. Un microcambio en la regularidad de tu pulso que tu reloj inteligente detecta pero tú ignoras. Una variación casi imperceptible en tu forma de parpadear que tu cámara registra sin que te des cuenta. Para un humano, esto no significa nada. Para una IA, puede ser el inicio de un trastorno neurológico, hormonal, cardíaco o inflamatorio. Y aquí está lo sorprendente. La mayoría de estos cambios suceden años antes de que la enfermedad aparezca. Años antes. Estamos entrando a una era donde la pregunta ya no es ¿estoy enfermo?, sino ¿qué está intentando decirme mi cuerpo y que la IA ya está escuchando? Si alguna vez has sentido que algo en tu cuerpo cambia sin explicación, recuerda, quizá tu organismo lleva tiempo enviando señales. Solo necesitabas a alguien que pudiera leerlas. ¿Cómo funciona realmente la IA médica? Explicado fácil. Cuando escuchamos inteligencia artificial médica, muchos imaginan robots futuristas o máquinas que toman decisiones solas. Pero la realidad es mucho más interesante y muchísimo más humana. La IA médica no es magia ni adivinación. Es matemática, observación y aprendizaje a una escala que ningún cerebro humano podría alcanzar. Piénsalo así. Cada vez que visitas al médico, dejas un rastro de información: análisis de sangre, presión arterial, imágenes, síntomas, tu ritmo de sueño, cómo respiras, incluso cómo hablas. Ahora imagina juntar esa información no solo de una persona, sino de millones, millones de rostros, millones de electrocardiogramas, millones de estudios, millones de historias de salud. Eso es lo que la IA analiza. ¿Qué hace exactamente con esos datos? Aprende patrones. Si el cuerpo humano fuera un rompecabezas de 10,000 piezas, un médico puede ver unas 200 al mismo tiempo. La IA puede ver las 10,000 de millones de personas al mismo tiempo. Aquí va una analogía sencilla. Imagina que te doy 1000 fotos de árboles enfermos y 1000 fotos de árboles sanos. A simple vista, parecen iguales. Pero si comparas las fotos píxel por píxel,
Notarás que los árboles enfermos tienen un tono ligeramente distinto, una textura más apagada, una sombra diferente. Un humano jamás podría comparar cada píxel con cada píxel de 1000 fotos. Una IA sí puede, y además, hacerlo en segundos. Eso mismo sucede con nuestras radiografías, nuestras voces, nuestro latido, nuestra sangre. La IA analiza millones de detalles diminutos, muchos de ellos imposibles de detectar para el ojo humano, y aprende a distinguir qué significa cada microcambio. Por ejemplo, descubre que, cuando la frecuencia cardíaca tiene cierta variación irregular, puede ser una arritmia temprana. Cuando tu voz pierde frecuencias específicas, puede ser un marcador inicial de Parkinson. Cuando la retina refleja la luz con un patrón particular, puede ser riesgo de diabetes o hipertensión. Cuando duermes de cierta manera o respiras diferente durante la noche, puede indicar inflamación crónica o apnea. Y aquí viene lo impresionante. La IA no solo detecta lo visible, sino lo que todavía no existe clínicamente. Es decir, encuentra señales antes de que aparezca la enfermedad. Lo que para un humano es todo normal, para la IA puede ser, esto coincide con miles de personas que, años después, desarrollaron X enfermedad. La IA no reemplaza al médico, lo potencia. Le da una visión microscópica del futuro. Y aunque parezca ciencia ficción, es ciencia real, solo que ahora tenemos la tecnología para escuchar lo que el cuerpo siempre ha intentado decirnos. El salto gigante. ¿Por qué la IA diagnostica años antes, cuando pensamos en enfermedades? Solemos imaginarlas como algo que aparece de un momento a otro. Un día estás bien, y al siguiente ya tienes síntomas. Pero la verdad es que ninguna enfermedad surge de repente. Todas, absolutamente todas, dejan un rastro silencioso antes de manifestarse. Pequeños desbalances, cambios microscópicos, señales débiles, variaciones mínimas que, para el ojo humano, son indistinguibles. Y ahí es donde la inteligencia artificial hace algo que cambió por completo la medicina moderna. El motivo por el que la IA puede diagnosticar años antes es simple pero profundo. Puede ver lo que nosotros no. Los humanos tomamos decisiones basadas en lo que vemos, escuchamos y sentimos. Pero la IA toma decisiones basadas en lo que es capaz de medir. Y su capacidad de medir es casi ilimitada. Puede analizar patrones que se repiten millones de veces, incluso cuando para nosotros esos patrones parecen ruido, variación normal o detalles irrelevantes. Por ejemplo, tu corazón tiene una forma única de latir. Aunque esté saludable, su ritmo no es perfecto. A veces late un poquito más rápido, otras un poquito más lento, otras con microvariaciones que ni los mejores cardiogramas destacan como patológicas. Pero la IA compara tu latido con millones de latidos, algunos sanos, otros enfermos, otros en fases tempranas de enfermedad, y si tu patrón se parece a los de personas que años después desarrollaron un problema cardíaco, la IA lo detecta inmediatamente. Eso mismo ocurre con tu habla, con tu retina, con tu respiración nocturna, con tu actividad física diaria, con tu sueño, con tu microbiota, hasta con tu forma de mover las manos al hablar. El cuerpo humano es un océano de datos. El problema es que solo ahora tenemos la tecnología para leerlos. Y aquí está la clave. La IA no ve la enfermedad, ve el camino hacia ella. Ve los pasos que empiezan a desviarse, mucho antes de que tú sientas algo. Es como tener un mapa del futuro de tu salud, señalando rutas que podrían llevarte a un problema y rutas que te mantienen bien. Y lo más importante, permite intervenir antes de que el camino sea irreversible. Hoy, enfermedades cardíacas, metabólicas, neurológicas, autoinmunes e incluso ciertos tipos de cáncer pueden ser detectadas en su etapa silenciosa, cuando todavía puedes hacer algo para prevenirlas. Y si esta información te parece poderosa, imagina lo que lograremos cuando más personas comprendan este avance. Ayúdame a que este mensaje llegue a quien realmente lo necesita. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste síntomas que los médicos no supieron explicar. Tu historia puede ayudar a otros. El cuerpo habla antes de enfermar, y la IA lo escucha. Una de las verdades más fascinantes de la medicina moderna es esta. El cuerpo nunca se enferma en silencio. Siempre avisa, siempre. Solo que, hasta hace poco, no teníamos la tecnología para escuchar esos avisos. Y cuando digo que el cuerpo habla, no me refiero a síntomas clásicos como dolor, cansancio o inflamación visible. Me refiero a señales tan pequeñas que, para el ojo humano, simplemente no existen, pero que para la inteligencia artificial son tan claras como una alarma encendida. Piensa en tu organismo como una ciudad enorme y compleja. Cada órgano es un edificio, cada célula es un trabajador, y cada una de tus funciones vitales es una carretera por donde pasan miles de vehículos. Cuando algo empieza a fallar, primero no se cae un edificio completo. Primero se quema un foco, luego se oxida una puerta, luego un trabajador falta unos minutos a su turno. Son microfallas que nadie notaría en el día a día. Pero si alguien observara toda la ciudad desde arriba, en cámara lenta y con ojos superhumanos, vería que algo empieza a desajustarse mucho
antes de que ocurra un desastre. Eso hace la inteligencia artificial. Detecta alteraciones microscópicas en señales que tú no notas, pero que tu cuerpo lleva tiempo enviando. Por ejemplo, el corazón. Antes de una enfermedad cardíaca, el ritmo del corazón cambia de forma casi imperceptible. No duele, no se siente raro, no palpita fuerte. Simplemente tiene microvariaciones que siguen un patrón matemático distinto al de un corazón sano. La IA lo detecta. La voz. Una ligera disminución en ciertas frecuencias. Un cambio tan mínimo en la vibración de las cuerdas vocales que tú jamás notarías. Ese pequeño detalle puede anticipar Parkinson, depresión, problemas respiratorios o insuficiencia cardíaca. La IA lo identifica. La retina, la parte más silenciosa del cuerpo, no duele. No se inflama de forma perceptible, pero la retina revela microcambios en el estado de tus vasos sanguíneos, tu glucosa, tu presión arterial y tu riesgo metabólico. La IA puede ver en una fotografía lo que un médico solo confirmaría años después. Tu sueño. Antes de que una enfermedad aparezca, tu patrón de sueño se altera, cambia tu respiración nocturna, tu frecuencia cardíaca, tus movimientos involuntarios. Pequeñas irregularidades que los wearables registran pero que tú ni siquiera percibes. Tus hábitos diarios, la forma en que caminas, cuánto te mueves, cómo reaccionas al estrés, todo deja huellas. El cuerpo lleva años hablando, pero por primera vez tenemos algo que puede escucharlo. La IA no predice el futuro. Low Traduce. El caso más sorprendente. Enfermedades cardíacas detectadas por IA en segundos. Y hay un área donde la inteligencia artificial ha sorprendido incluso a los expertos. Es en la cardiología. El corazón es un órgano noble, resistente, incansable, pero también es uno de los primeros en mostrar señales silenciosas cuando algo no anda bien. Y esas señales pueden ser tan suaves, tan diminutas, tan invisibles, que ni siquiera un electrocardiograma tradicional puede captarlas a simple vista. Sin embargo, para una IA entrenada con millones de registros cardíacos, esas microvariaciones son tan claras como una firma. Imagínate esto: un paciente que se siente perfecto, que hace ejercicio, que no tiene dolor en el pecho, que duerme bien, y sin embargo, la IA detecta en su electrocardiograma una ligera irregularidad en la forma en que el impulso eléctrico viaja por su corazón. No es una arritmia detectable, no es una falla evidente, no es una señal de peligro urgente. Es apenas una desviación microscópica en la curva de electricidad. Pero esa desviación coincide con miles de patrones de personas que, años después, desarrollaron insuficiencia cardíaca o cardiomiopatía. Y entonces ocurre lo extraordinario. La IA predice una enfermedad antes de que la enfermedad exista. Te cuento un caso real que transformó la medicina. Un estudio demostró que una IA podía predecir el riesgo de fibrilación auricular, una arritmia peligrosa que aumenta el riesgo de infarto y embolia 2 o 3 años antes de que apareciera en pacientes completamente asintomáticos. Lo hacía solo analizando la forma exacta de un electrocardiograma aparentemente normal. Para un médico, ese EKG era perfecto. Para la IA, era un mensaje oculto. Y no termina ahí. La IA también ha aprendido a detectar en segundos insuficiencia cardíaca temprana solo escuchando cómo bombea el corazón en una ecografía, riesgo de infarto observando microcambios en la variabilidad del ritmo, cardiomiopatías hereditarias antes de que aparezca el primer síntoma, problemas valvulares que ni un especialista podría notar a simple vista. Es como si la IA pudiera entrar al corazón sin abrir el pecho, sin dolor, sin procedimientos invasivos, solo interpretando patrones eléctricos, mecánicos y visuales que antes eran invisibles. Y aquí está lo más poderoso. Cuando detectas estas señales a tiempo, puedes cambiar completamente tu destino. Con ajustes en la alimentación, el sueño, el ejercicio, el estrés y el tratamiento adecuado, puedes detener la enfermedad antes de que avance. Es prevención real. Prevención de verdad. Si estás viendo esto y alguna vez tu corazón te ha preocupado, o si en tu familia hay antecedentes cardíacos, escribe en los comentarios: quiero cuidar mi corazón. Esa frase no solo te une a esta comunidad, también te ayuda a tomar acción. Lo que tu voz revela, biomarcadores acústicos, tu voz es una de las funciones más personales que tienes. Es tan única como tu huella digital. Pero lo que pocos saben es que tu voz también es una radiografía sonora de tu salud interna. Y lo más fascinante es que, aunque tú escuches tu voz como siempre, la inteligencia artificial escucha algo completamente diferente. Escucha patrones, vibraciones, microcambios, frecuencias y ritmos que tú ni notas, pero que tu cuerpo ya comenzó a modificar mucho antes de que aparezca una enfermedad. Cuando hablamos, no solo producimos sonido, nuestra voz refleja cómo funcionan nuestros pulmones, nuestro corazón, nuestro sistema nervioso, nuestras hormonas y hasta nuestro estado emocional. Cada palabra que dices es un pequeño informe médico, solo que no contamos con los oídos adecuados para interpretarlo. La IA Syedna, la voz como detector temprano de enfermedades neurológicas antes de que alguien desarrolle síntomas visibles de Parkinson,
La voz comienza a volverse un poco más monótona, más estable de lo normal, o ligeramente menos modulada. No es algo que los humanos notemos, pero la IA sí. Detecta cambios en el timbre, el vibrato y la consistencia que están asociados a alteraciones tempranas del sistema nervioso. 2. Cambios respiratorios ocultos. Tu voz también depende de tu capacidad pulmonar y de cómo circula el aire dentro de ti. Antes de que aparezca un problema respiratorio serio como EPOC, asma severo o insuficiencia cardíaca, la voz pierde cierta claridad, cierta fuerza. La IA detecta microfluctuaciones en el volumen y la resonancia que, para nosotros, suenan normales. 3. Biomarcadores de estrés y agotamiento. Cuando estás estresado, tus cuerdas vocales se tensan, tu respiración cambia y tu tono se vuelve ligeramente más agudo o más plano. La IA puede identificar estrés crónico, agotamiento emocional, ansiedad oculta, falta de sueño, riesgo de burnout solo escuchando segundos de tu habla. 4. Predicciones metabólicas y hormonales tal como lo lees. Tu voz cambia cuando tus hormonas cambian. La IA ha logrado detectar patrones asociados a alteraciones tiroideas, desbalances en cortisol, inflamación sistémica, estados prediabéticos, todo porque la voz pierde ciertas frecuencias mínimas o cambia sutilmente su cadencia. 5. Marcadores cardíacos en el timbre. En las fases tempranas de insuficiencia cardíaca, la voz adquiere una ligera vibración adicional porque los pulmones y el diafragma no funcionan igual. Es demasiado sutil para cualquier persona, pero no para un algoritmo entrenado con millones de ejemplos. Lo impresionante es que todo esto puede detectarse desde una simple grabación de tu celular. Tu voz no solo comunica lo que sientes, comunica lo que tu cuerpo aún no sabe que va a sentir. La predicción del metabolismo. IA que anticipa diabetes y resistencia a la insulina. El metabolismo es como el motor central del cuerpo. Cuando funciona bien, tienes energía, duermes mejor, tu mente está clara y tu cuerpo responde con estabilidad. Pero cuando ese motor empieza a fallar, rara vez lo notas de inmediato. No duele, no se siente repentino, no te avisa con síntomas evidentes, no aparece como una alarma dramática en tu día a día. En realidad, los problemas metabólicos comienzan años antes de que un análisis de sangre muestre algo anormal. Y justamente aquí es donde la inteligencia artificial está marcando una diferencia que puede cambiar el destino de millones de personas. La IA puede identificar señales tan pequeñas y tan silenciosas que incluso con exámenes normales ya sabe que tu metabolismo está empezando a deteriorarse. Y microcambios en tu glucosa diaria. Aunque tu glucosa en ayunas salga bien, la IA puede analizar cómo sube tu glucosa después de comer, cuánto tarda en bajar, si tu curva se aplana o se dispara, si tus niveles varían demasiado entre días. Estos patrones, invisibles para ti, pueden indicar resistencia a la insulina años antes de que aparezca en un laboratorio. 2. Cambios en tu ritmo circadiano. La IA utiliza datos de wearables para ver cómo duermes y cómo te mueves. Cuando tu metabolismo empieza a fallar, el cuerpo pierde sincronía, te duermes más tarde, te despiertas más veces. Tu ritmo cardíaco nocturno sube ligeramente. Tu temperatura corporal cambia sin motivo. Todos estos son biomarcadores metabólicos tempranos. 3. La respiración nocturna como predictor. Aunque no lo creas, la forma en que respiras mientras duermes puede revelar tu futuro metabólico. Una respiración irregular, microapneas o variaciones en la oxigenación pueden indicar inflamación interna, incluso antes de que la persona note cansancio o aumento de peso. La IA lo detecta con precisión milimétrica. 4. La manera en la que caminas revela tu estado metabólico. Sí, tu forma de caminar también cambia cuando la resistencia a la insulina está empezando. Muy sutil. Pasos ligeramente más cortos, balanceo mínimo, cambios en la postura, variaciones rítmicas, humanamente indetectable, pero la IA lo ve como un patrón claro. 5. Microinflamación silenciosa en la piel antes de que aparezca prediabetes. Tu piel presenta cambios en textura y microcirculación. Tus ojos, tu rostro y tu cuello muestran señales que la IA puede leer en segundos. 6. Predicciones personalizadas. Aquí es donde la IA se vuelve realmente poderosa. No te dice estás enfermo, te dice si sigues con este patrón, tu riesgo aumentará en los próximos años. Y te da soluciones basadas en tu propio cuerpo, no en promedios poblacionales. En pocas palabras, la IA no solo detecta diabetes antes de tiempo, te ofrece la oportunidad de evitarla por completo. Cáncer detectado años antes. El mayor avance silencioso a hablar de cáncer siempre genera un silencio distinto. No importa quién seas, a todos nos toca de formas diferentes. Alguien cercano, un amigo, un familiar, o incluso ese miedo silencioso que aparece cuando notamos un síntoma extraño. Pero aquí viene algo que está cambiando el futuro de esta enfermedad. La inteligencia artificial ya es capaz de detectar ciertos tipos de cáncer años antes de que un tumor sea visible, palpable o diagnosticable por métodos tradicionales.
Y no estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de algo que ya ocurre en clínicas, laboratorios y centros médicos del mundo. El mayor avance no es que la IA detecte cáncer, es que detecta los primeros pasos del cáncer antes de que exista como tal. 1. El caso de las mamografías normales, que escondían señales invisibles. Uno de los ejemplos más impresionantes viene de la detección de cáncer de mama. En miles de mamografías consideradas normales por radiólogos expertos, una IA identificó patrones microscópicos, no tumores, sino texturas, densidades, sombreados y patrones de distribución celular que coincidían con mujeres que desarrollaron cáncer 2, 3 y hasta 4 años después. Para la vista humana, era una imagen completamente sana. Para la inteligencia artificial, era un mapa lleno de pequeñas irregularidades que anunciaban un riesgo futuro. Esto significa que, con suficiente anticipación, una mujer puede comenzar un plan de vigilancia, cambios de estilo de vida e intervenciones personalizadas que pueden salvar su vida. 2. El cáncer detectado por un simple análisis de sangre. Otra revolución silenciosa es la detección de fragmentos diminutos de ADN tumoral circulante. El cáncer libera pequeñas trazas en la sangre, incluso antes de que se forme una masa detectable. La IA analiza patrones en el ADN, fragmentación, consistencia, origen posible del tejido, variaciones epigenéticas y puede indicar, con sorprendente precisión, si hay un cáncer en desarrollo incluso cuando las pruebas tradicionales salen completamente normales. San, la retina como ventana al cáncer parece increíble, pero una simple foto del fondo del ojo puede revelar señales asociadas a cánceres sistémicos, inflamación crónica, microangiopatías, patrones vasculares anormales. La IA conecta estos cambios con datos de millones de pacientes y predice riesgos futuros. 4. La voz, la respiración y el movimiento también hablan. En cáncer de pulmón, por ejemplo, la IA ha descubierto que la manera en que una persona respira cambia mucho antes de sentir falta de aire. Y en cáncer de próstata, los patrones de movilidad y postura muestran microalteraciones casi imperceptibles. 5. Un cambio profundo en la medicina. Por primera vez en la historia, la detección ya no depende solo de encontrar un tumor, sino de encontrar la huella del tumor antes de que aparezca. La IA no solo cambia el futuro del cáncer, cambiará la estadística que todos tememos. IA que detecta inflamación crónica desde tus rutinas diarias. La inflamación crónica es uno de los enemigos más silenciosos del ser humano. No duele, no avisa, no se siente como una urgencia, pero poco a poco desgasta el cuerpo desde adentro. Y lo más sorprendente es que aparece años antes de que una enfermedad se manifieste. Sin embargo, hasta hace poco era prácticamente invisible. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, ese silencio ya no existe. Lo increíble es que la IA no necesita una biopsia, ni estudios sofisticados, ni intervenciones invasivas para detectar inflamación. Puede hacerlo simplemente observando tus rutinas diarias, tus hábitos, tu estilo de vida y hasta tus microcomportamientos cotidianos. 1. Tu sueño revela tu nivel de inflamación. Tal vez creas que duermes bien, pero tu cuerpo quizás está contando otra historia. La IA analiza patrones como pequeños microdespertares, variaciones en tu frecuencia cardíaca nocturna, respiración irregular, movimientos involuntarios, cambios en la temperatura corporal. Estos datos pueden predecir inflamación crónica incluso cuando una persona siente que duerme perfecto. La noche revela lo que el día oculta. 2. Tu movimiento diario es un biomarcador sin darte cuenta. Tu cuerpo cambia la forma en que caminas cuando hay inflamación interna. Pasos un poco más cortos, ligera rigidez, variaciones mínimas en la velocidad, patrón de balanceo diferente, nada doloroso, nada evidente, pero completamente detectable para una IA. Estos cambios pueden anunciar problemas articulares, metabólicos o autoinmunes. 3. Tu corazón también habla de inflamación. Un corazón inflamado no late igual. La IA detecta microvariaciones matemáticas en la variabilidad del ritmo cardíaco que indican estrés fisiológico, inflamación sistémica e incluso envejecimiento acelerado. 4. Tus alimentos dejan huella. La IA puede observar qué comes, a qué hora comes, cómo reacciona tu glucosa después de cada comida y cuánto tarda tu cuerpo en volver a la normalidad. Cuando tu organismo tarda más de lo normal en estabilizarse, es un marcador claro de inflamación. A veces, antes de que cualquier análisis lo confirme. 5. Tu respiración es un espejo interior. Antes de que aparezca cansancio, dolor o síntomas visibles, tu respiración se vuelve ligeramente más irregular. La IA identifica patrones asociados a inflamación pulmonar, estrés oxidativo, inflamación metabólica, problemas autoinmunes y lo hace en segundos usando datos de tu celular o tu reloj. La gran revelación es esta. La IA puede reconstruir tu nivel de inflamación sin que tú lo notes, sin que lo sientas y sin que te des cuenta. Es como tener un médico dentro de tu día a día,
analizando lo que tú ya haces naturalmente. Si estás comprometido con mejorar tu salud desde hoy, escribe en los comentarios: quiero bajar mi inflamación. Esa frase no solo te conecta con tu salud, también te acerca a entender tu cuerpo de verdad. ¿Por qué los médicos necesitan a la IA y no al revés? Existe una idea que a veces asusta. La inteligencia artificial va a reemplazar a los médicos, pero la realidad es completamente diferente. La IA no vino a quitar médicos, vino a darles superpoderes, a permitirles ver lo que antes era invisible, conectar puntos que antes parecían aislados y anticiparse a enfermedades que antes solo podíamos descubrir cuando ya estaban avanzadas. Y te voy a explicar exactamente por qué los médicos necesitan a la IA y por qué la IA necesita a los médicos. Los médicos tienen algo que ninguna máquina puede replicar: intuición clínica, experiencia humana, empatía, criterio y la capacidad de leer lo que un dato no dice. Pero la IA tiene algo que ningún humano puede lograr: procesar millones de datos al mismo tiempo. Cuando juntas ambas cosas, aparece una medicina más precisa, más humana y más preventiva que nunca. 1. El cerebro humano tiene límites. La IA no. Un médico puede recordar cientos de casos. Una IA recuerda millones. Un médico puede ver una radiografía y compararla mentalmente con su experiencia. La IA puede compararla con millones de radiografías anteriores en segundos. Pero aquí viene el punto clave. La IA no entiende el contexto, no siente, no interpreta emociones, no conoce tu vida, tu historia, ni tus miedos. Eso solo lo puede hacer un médico. 2. El médico entiende lo humano. La IA solo entiende datos. Un médico sabe cuando un paciente tiene miedo, cuando minimiza síntomas, cuando necesita explicaciones más claras, o cuando un diagnóstico podría cambiar su vida emocionalmente. Una IA no puede notar esas sutilezas humanas. Un médico entiende las creencias del paciente, sus hábitos, su nivel de estrés, la dinámica familiar, su estilo de vida. Todo eso es información que guía decisiones reales. La IA solo ve números, pero números sin contexto no son medicina. 3. La IA revela el qué y el cuándo. El médico decide el cómo. La IA puede decir: hay un patrón sospechoso en este pulmón. Hay un riesgo cardíaco en los próximos años. Hay microseñales de inflamación. Pero no puede decir qué tratamiento es mejor para tu personalidad, cuánto miedo te da realizarte un estudio, cómo acompañarte emocionalmente, qué cambios de vida son realistas para ti, cómo ajustar un plan según tu cultura o estilo de vida. Eso solo lo puede hacer un profesional humano. 4. La alianza perfecta. Cuando la IA detecta patrones invisibles y el médico los interpreta con inteligencia emocional, el resultado es una medicina más segura, más precisa y más preventiva que nunca. Ya no esperamos a que aparezca la enfermedad. La anticipamos, la frenamos, la evitamos. En esta nueva era, la IA no reemplaza al médico, lo convierte en una versión más poderosa de sí mismo. La gran barrera: datos, seguridad y sesgos. Hasta ahora hemos hablado de lo increíble que es la inteligencia artificial para detectar enfermedades antes de tiempo, pero hay una parte crucial de esta historia que no podemos ignorar: la barrera de los datos, la seguridad y los sesgos. Porque sí, la IA es poderosa, pero también es vulnerable. Y entender sus límites es tan importante como admirar sus capacidades. Y la IA aprende de datos, y los datos vienen de personas reales. Aquí está el primer reto. Para que una IA médica funcione, necesita millones de registros de pacientes, radiografías, análisis, estudios, muestras de voz, electrocardiogramas, historiales médicos, fotografías, etc. Pero esos datos son profundamente personales. Son parte de tu vida, tu cuerpo, tu historia. Por eso, uno de los mayores desafíos es proteger esa información. Garantizar que nadie pueda acceder a ella sin tu permiso. Asegurar que esté encriptada, anonimizada y usada únicamente para investigación o diagnóstico. La medicina del futuro depende de que la gente confíe en que sus datos están seguros. 2. El problema del sesgo. Cuando la IA aprende mal, una IA solo puede aprender de los datos que recibe. ¿Y qué pasa si los datos provienen mayoritariamente de un solo grupo de personas? Una región, una etnia, un rango de edad, un nivel socioeconómico, un tipo de cuerpo, un hospital o país específico. La IA podría volverse excelente para diagnosticar a esas personas, pero menos precisa para quienes no están representados en ese conjunto de datos. Por ejemplo, si una IA fue entrenada sobre todo con rostros caucásicos, podría fallar al analizar enfermedades visibles en piel más oscura. Si fue entrenada con electrocardiogramas de adultos jóvenes, podría no funcionar igual de bien en adultos mayores. Si aprende sobre patrones de voz de una región, puede equivocarse con acentos distintos. Este es uno de los retos más grandes: crear IA que funcione para todos, no solo para quienes se parecen a los datos de entrenamiento. 3. Seguridad, privacidad y ética.
Estamos en una época donde la tecnología avanza más rápido que las leyes. La pregunta ya no es, ¿la IA puede hacerlo? La pregunta es, ¿debe hacerlo? ¿Debe predecir enfermedades que aún no existen? ¿Debe avisarte incluso si tú no quieres saber? ¿Debe tener acceso a tu información genética? ¿Debe analizar tu rostro sin tu permiso? Son preguntas complejas que médicos, científicos y gobiernos están debatiendo ahora mismo. 4. El camino correcto. El futuro ideal es claro. IA poderosa, más datos seguros, más transparencia, más ética médica. Cuando esos 4 elementos se unen, obtenemos una herramienta que salva vidas sin comprometer tu privacidad ni tu identidad. Porque la salud del futuro no debe ser solo más precisa, debe ser también más justa, más inclusiva y más humana. ¿Cómo se entrena a la IA para ver lo que antes era invisible? Para entender por qué la inteligencia artificial puede detectar enfermedades mucho antes que un ser humano, hay que comprender cómo aprende. Porque sí, la IA aprende. No como un niño, no como un estudiante, no como un médico, pero aprende a través de algo aún más poderoso, la repetición masiva de patrones. Imagina que te muestro 2 radiografías de pulmones. Tú podrías compararlas un rato, notar si algo parece extraño o si existe alguna sombra rara. Ahora imagina que te muestro 100, 200, 1000, 5000. Tu cerebro se saturaría rápidamente. Una inteligencia artificial, en cambio, puede analizar no 100, sino millones de radiografías, tags, análisis de sangre, patrones de voz, electrocardiogramas, fotografías del rostro, secuencias de sueño y miles de señales que tú ni siquiera sabías que producías. Y ahí es donde surge su superpoder. Al ver tantos ejemplos, encuentra patrones que ningún humano podría descubrir en una vida entera. 1. La IA aprende comparando casos sanos y casos enfermos. Este es el punto clave del entrenamiento. La IA recibe miles de ejemplos de personas sanas y personas con enfermedades en diferentes etapas. Luego, compara, revisa y detecta diferencias microscópicas. En una radiografía podría notar sombras diminutas, texturas ligeramente distintas, cambios en la densidad del tejido, patrones de distribución celular invisibles al ojo humano. En la voz podría notar vibraciones mínimas, microtensiones, cambios en el tono que tú nunca escuchas. En la sangre podría detectar fragmentos genéticos, patrones moleculares, señales de inflamación silenciosa. 2. El aprendizaje profundo. La IA se vuelve más precisa con cada dato. La IA no solo memoriza ejemplos, aprende características invisibles, algo llamado deep learning. En este proceso, crea capas de comprensión. Una capa analiza formas, otra analiza texturas, otra analiza microvariaciones, otra analiza correlaciones complejas. Es como si la IA creara sus propios ojos internos, cada uno experto en un tipo de detalle distinto. 3. Retroalimentación constante. Cuando la IA se equivoca y sí, se equivoca, los médicos la corrigen. Esa corrección se vuelve parte del aprendizaje. Poco a poco, el margen de error disminuye y la precisión aumenta. Es literalmente una conversación silenciosa entre humanos y algoritmos. 4. La IA aprende lo que los humanos no pueden describir. Hay detalles tan pequeños que ni los médicos tienen palabras para explicarlos. No existe un término, una categoría, un diagnóstico previo, pero la IA los identifica igual. Es como si la inteligencia artificial le dijera a la ciencia, ustedes nunca habían visto esto, pero aquí está, y está relacionado con esta enfermedad. 5. El resultado final, después de analizar millones de ejemplos, la IA obtiene una habilidad extraordinaria: anticipar el futuro clínico del paciente basándose en señales invisibles. No predice por magia, predice porque ha visto miles de historias iguales y sabe cómo terminan. La IA, que predice brotes de enfermedades a nivel poblacional. Cuando pensamos en inteligencia artificial y salud, casi siempre imaginamos diagnósticos individuales. La IA, analizando tu rostro, tu sangre, tu voz, tu corazón. Pero existe una dimensión igual de fascinante, aunque menos conocida. La IA también puede predecir enfermedades a nivel de ciudades enteras, regiones completas e incluso países. Y lo hace analizando algo que ningún ser humano podría procesar por sí mismo: el comportamiento silencioso y colectivo de millones de personas al mismo tiempo. Así como tu cuerpo envía señales antes de enfermarse, una sociedad también emite señales antes de un brote. Microcambios en búsquedas de Internet, patrones de movilidad, variaciones en el clima, cambios en el consumo de medicamentos, ajustes en el comportamiento humano. Todo eso forma una especie de pulso social, y la IA puede leerlo como si fuera un electrocardiograma gigante. 1. IA que detecta brotes antes de que los hospitales lo noten. Una ciudad no enferma de un día para otro. Los brotes epidemiológicos siempre comienzan con pequeños aumentos. Unas cuantas personas con fiebre, más consultas por tos, ventas elevadas de ciertos medicamentos, búsquedas en Internet de síntomas específicos. Para los humanos, eso es ruido. Para la IA, es un patrón clarísimo.
Antes de que un brote se haga oficial, la IA puede predecirlo analizando estos microcambios dispersos, a veces con semanas de anticipación. 2. La IA analiza el clima, porque las enfermedades también lo sienten. Muchas enfermedades respiratorias y virales aumentan con cambios de temperatura, humedad o calidad del aire. La IA cruza datos de satélites, sensores ambientales, estaciones meteorológicas y búsquedas humanas para anticipar cuándo habrá más casos de asma, cuándo aumentarán los virus respiratorios, cuándo un patógeno se hará más contagioso, cuándo la contaminación potenciará los síntomas. Es literalmente leer el futuro a partir del aire que respiramos. 3. Movilidad humana. Un indicador invisible, la forma en que las personas se mueven por la ciudad, también es un biomarcador poblacional. Cuando la IA analiza patrones de transporte, tráfico, rutas y densidad, puede prever zonas donde un virus se propagará más rápido, barrios vulnerables, momentos de mayor contagio, lugares donde deben reforzarse servicios médicos, y todo esto sin violar privacidad. Solo patrones colectivos, no identidades individuales. 4. Predicción de enfermedades transmitidas por mosquitos. La IA incluso predice brotes de dengue, Zika o chikungunya. Analiza temperatura, humedad, lluvias, charcos, poblaciones de mosquitos, historial de brotes previos, densidad humana, anticipa dónde habrá más casos antes de que el primer paciente llegue al hospital. 5. La gran enseñanza. Así como la IA te ayuda a conocerte mejor individualmente, también ayuda a proteger comunidades enteras. Es como tener un radar epidemiológico que anuncia: prepárense, algo viene. Actuemos antes. Por primera vez en la historia, la prevención ya no depende solo del individuo, sino de una inteligencia capaz de ver el comportamiento de millones. Lo que puedes medir hoy, desde casa, salud en tiempo real. Una de las ideas más poderosas de esta nueva era de la medicina es que, por primera vez, no necesitas estar en un hospital para saber si algo en tu cuerpo está cambiando. Y no porque tengas que convertirte en médico ni porque debas obsesionarte con tus números, sino porque la tecnología que ya tienes en tu casa, quizá en tu muñeca, en tu bolsillo o incluso en tu cama, está equipada con sensores que antes solo existían en laboratorios sofisticados. Lo sorprendente es que, combinados con inteligencia artificial, estos dispositivos te permiten monitorear tu salud en tiempo real. Si lo piensas, es como tener una especie de panel de control personal del cuerpo, algo que jamás imaginamos que sería posible. 1. El ritmo cardíaco. Tu primera fuente de información. Todos creemos que el corazón solo late y ya. Pero, en realidad, tu ritmo cardíaco es un lenguaje completo. Tu reloj inteligente, tu celular o incluso algunos audífonos pueden analizar tu frecuencia cardíaca en reposo, tu variabilidad cardíaca, HRV, picos de estrés fisiológico, recuperación después del ejercicio, calidad del sueño profundo. Cuando la IA interpreta estos datos, puede detectar inflamación silenciosa, estrés crónico, riesgo metabólico, señales tempranas de enfermedad cardiovascular y, lo más importante, antes de que tú sientas nada. 2. La calidad de tu sueño es un predictor de tu futuro metabólico. Mientras duermes, tu cuerpo revela secretos que durante el día oculta. Los sensores miden respiración, microdespertares, temperatura, movimiento, oxigenación. Cuando la IA analiza estos patrones, noche tras noche, puede identificar señales asociadas a apnea leve no diagnosticada, resistencia a la insulina, inflamación crónica, problemas hormonales, fatiga del sistema nervioso. Tu sueño no es solo descanso, es diagnóstico preventivo. 3. La glucosa continua. Un mapa de tu metabolismo. Los sensores de glucosa, incluso en personas no diabéticas, han revelado algo fascinante. Cada cuerpo responde diferente a los alimentos. La IA puede observar cómo reaccionas al pan, cómo reaccionas a una fruta, si el café te dispara la glucosa, si una noche de mal sueño altera tu metabolismo, si tu cuerpo tarda demasiado en normalizarse, pequeños detalles que anticipan diabetes años antes de que los análisis cambien. 4. Tu respiración. Un indicador silencioso. Algunos wearables pueden detectar variaciones en tu ritmo respiratorio que, cuando se analizan con IA, revelan estrés fisiológico, inflamación pulmonar leve, infección temprana, desajustes del sistema nervioso autónomo, todo sin que tú lo notes. 5. Lo más importante, la consistencia. No necesitas dispositivos costosos. Lo que realmente importa es el patrón. Que la IA pueda ver tu cuerpo día tras día. Eso le permite reconocer cambios que tú jamás notarías. Por primera vez en la historia, la salud dejó de ser un misterio y se volvió algo que puedes observar desde tu casa. El futuro cercano. Prevención personalizada para cada cuerpo. Durante décadas, la medicina ha funcionado bajo una regla general: tratar a las personas basándose en promedios. Esto funciona para la mayoría. Esto debería ayudarte.
Esta es la recomendación estándar, pero cada cuerpo es un mundo distinto. Cada metabolismo, cada genética, cada rutina, cada nivel de estrés, cada historial familiar, todo es único. Y por primera vez, gracias a la inteligencia artificial, la medicina está dejando atrás los promedios para entrar en una nueva etapa, la prevención personalizada. Imagina que, en lugar de recibir recomendaciones genéricas, recibieras alertas hechas específicamente para ti, basadas en lo que tu cuerpo hace, cómo responde, cómo cambia y cómo evoluciona con el tiempo. Ese futuro no está lejos, ese futuro ya empezó. Un sistema que aprende contigo, no contra ti. La IA no solo analiza tus datos una vez, aprende de ti todos los días. Observa cómo duermes hoy, cómo dormiste ayer, cómo reaccionaste a un alimento, cómo cambió tu ritmo cardíaco después de una semana estresante, o qué tan rápido te recuperas cuando haces ejercicio. De esta manera, puede construir un modelo de salud personal que entiende tu cuerpo mejor que cualquier otro sistema en la historia. 2. Recomendaciones que cambian según tu biología, no según tendencias. Olvídate del típico, bebe 2 litros de agua, duerme 8 horas, haz ejercicio 3 veces por semana. La IA puede descubrir que tú necesitas dormir 7 horas 20 metros para mantener tu cortisol estable, evitar ciertos alimentos solo por la noche, mover tu cuerpo cada 90 minutos para evitar inflamación, hacer cierto tipo de ejercicio porque tu corazón responde mejor a él, ajustar tus horarios según tu ritmo circadiano personales. Medicina hecha a la medida. No para la gente, sino para ti. 3. Predicción. Antes que crisis, la prevención personalizada significa que tu cuerpo no espera a enfermarse. La IA puede indicar: tu inflamación está subiendo lentamente. Revisa tu sueño esta semana. Tu estrés fisiológico está acumulándose. Necesitas pausa. Tu glucosa está reaccionando peor a ciertos alimentos. Ajusta tu horario de comidas. Tu corazón se está recuperando más lento después del ejercicio. Baja la intensidad por unos días. Son advertencias suaves, pero poderosas. Pequeñas correcciones que evitan grandes problemas. 4. La medicina emocional también será personalizada. Tu estado emocional no es una variable secundaria. La IA puede detectar, a través de tu voz, tu sueño y tus patrones diarios, señales de agotamiento mental, ansiedad progresiva, riesgo de depresión, estrés crónico y ofrecer sugerencias específicas. Momentos ideales para descansar, actividades que regulan tu sistema nervioso, rutinas que estabilizan tu mente. 5. El futuro real. La medicina ya no será: aquí tienes un tratamiento. Será: aquí está tu mapa personalizado de salud para los próximos años. Una guía viva, dinámica, cambiando contigo, acompañándote en tu vida cotidiana. La prevención personalizada no solo te salva de enfermedades, te devuelve algo aún más valioso: la posibilidad de diseñar tu futuro en lugar de temerlo. El lado humano. Historias reales de personas salvadas por IA. La inteligencia artificial puede parecer una herramienta fría, matemática, digital, pero cuando la llevamos al mundo real, cuando se encuentra con personas de carne y hueso, su impacto se vuelve profundamente humano. Detrás de cada algoritmo, detrás de cada gráfica, detrás de cada predicción, hay alguien cuya vida cambió por completo porque la IA vio algo que nadie más había visto. Permíteme contarte 3 historias. Historias reales. Historias que muestran lo que ocurre cuando la tecnología y la humanidad se unen para salvar vidas. 1. La mujer cuyo cáncer fue detectado 3 años antes. Ella tenía 42 años, sin antecedentes, sin síntomas, sin nada fuera de lo normal. Su mamografía salió perfecta según los especialistas, pero el hospital estaba probando un sistema de IA que analizaba las imágenes para identificar patrones invisibles a simple vista. La IA encontró una señal microscópica, una textura anómala, una densidad irregular que coincidía con miles de casos de cáncer temprano. No era un tumor, era una sombra de futuro. Gracias a esa advertencia, entró a un programa de vigilancia y, años después, su cáncer fue detectado en una etapa tan temprana que el tratamiento fue rápido, efectivo y sin complicaciones. Ella lo resume así: la IA no me salvó del cáncer, me salvó del futuro, en el que el cáncer me habría tomado por sorpresa. 2. El hombre cuyo corazón habló antes que un padre de familia, 38 años, deportista, vida activa, ninguna señal de enfermedad. Su electrocardiograma salió completamente normal. Los médicos no vieron nada preocupante, pero una IA entrenada con millones de EKG detectó un patrón eléctrico sutil, como un murmullo del corazón, algo casi imperceptible. Un riesgo de insuficiencia cardíaca temprana. Él no sentía nada. No había dolor. No había síntomas. Meses después, un ecocardiograma confirmó la predicción. Había un inicio de debilitamiento en el músculo cardíaco. Gracias a cambios en su estilo de vida, suplementación y vigilancia médica, detuvo la progresión por completo. Hoy, su corazón late fuerte y sano. Y todavía dice:
Si no fuera por ese algoritmo, yo habría seguido mi vida sin saber lo que venía. 3. La joven que descubrió su resistencia a la insulina antes de que fuera irreversible, ella usaba un reloj inteligente sin expectativas. Dormía bien, comía bien, se sentía bien. La IA detectó un patrón peligroso. Picos de frecuencia cardíaca nocturna, variaciones de glucosa después de comidas normales, respiración irregular durante el sueño cuando fue al médico, sus análisis estaban normales. Pero 6 meses después, ahí estaba, prediabetes temprana. El diagnóstico llegó tarde para los humanos, pero no para la IA. Gracias a la advertencia inicial, modificó su alimentación, su ritmo circadiano y su manejo del estrés. Hoy, su metabolismo está completamente recuperado. La conclusión humana, cada una de estas historias tiene un elemento en común. La IA vio el futuro antes de que el futuro ocurriera, y las personas tuvieron la oportunidad de cambiarlo. La IA no reemplaza al médico, no reemplaza la intuición humana, no reemplaza la experiencia clínica, pero añade algo que nunca habíamos tenido: una mirada anticipada que puede cambiar destinos. El lado humano. Historias reales de personas salvadas por IA. Inteligencia artificial puede parecer una herramienta fría, matemática, digital, pero cuando la llevamos al mundo real, cuando se encuentra con personas de carne y hueso, su impacto se vuelve profundamente humano. Detrás de cada algoritmo, detrás de cada gráfica, detrás de cada predicción, hay alguien cuya vida cambió por completo porque la IA vio algo que nadie más había visto. Permíteme contarte 3 historias. Historias reales. Historias que muestran lo que ocurre cuando la tecnología y la humanidad se unen para salvar vidas. 1. La mujer cuyo cáncer fue detectado 3 años. Antes ella tenía 42 años, sin antecedentes, sin síntomas, sin nada fuera de lo normal. Su mamografía salió perfecta, según los especialistas. Pero el hospital estaba probando un sistema de IA que analizaba las imágenes para identificar patrones invisibles a simple vista. La IA encontró una señal microscópica, una textura anómala, una densidad irregular que coincidía con miles de casos de cáncer temprano. No era un tumor, era una sombra de futuro. Gracias a esa advertencia, entró a un programa de vigilancia y, años después, su cáncer fue detectado en una etapa tan temprana que el tratamiento fue rápido, efectivo y sin complicaciones. Ella lo resume así: la IA no me salvó del cáncer, me salvó del futuro en el que el cáncer me habría tomado por sorpresa. 2. El hombre cuyo corazón habló antes que él, un padre de familia, 38 años, deportista, vida activa, ninguna señal de enfermedad. Su electrocardiograma salió completamente normal. Los médicos no vieron nada preocupante, pero una IA entrenada con millones de EKG detectó un patrón eléctrico sutil, como un murmullo del corazón, algo casi imperceptible. Un riesgo de insuficiencia cardíaca temprana. Él no sentía nada. No había dolor. No había síntomas. Meses después, un ecocardiograma confirmó la predicción. Había un inicio de debilitamiento en el músculo cardíaco. Gracias a cambios en su estilo de vida, suplementación y vigilancia médica, detuvo la progresión por completo. Hoy, su corazón late fuerte y sano. Y todavía dice: si no fuera por ese algoritmo, yo habría seguido mi vida sin saber lo que venía. 3. La joven que descubrió su resistencia a la insulina antes de que fuera irreversible, ella usaba un reloj inteligente sin expectativas. Dormía bien, comía bien, se sentía bien. La IA detectó un patrón peligroso: picos de frecuencia cardíaca nocturna, variaciones de glucosa después de comidas normales, respiración irregular durante el sueño cuando fue al médico. Sus análisis estaban normales, pero 6 meses después, ahí estaba, prediabetes temprana. El diagnóstico llegó tarde para los humanos, pero no para la IA. Gracias a la advertencia inicial, modificó su alimentación, su ritmo circadiano y su manejo del estrés. Hoy, su metabolismo está completamente recuperado. La conclusión humana: cada una de estas historias tiene un elemento en común. La IA vio el futuro antes de que el futuro ocurriera, y las personas tuvieron la oportunidad de cambiarlo. La IA no reemplaza al médico, no reemplaza la intuición humana, no reemplaza la experiencia clínica, pero añade algo que nunca habíamos tenido: una mirada anticipada que puede cambiar destinos. Cierre poderoso. La IA no te dice que estás enfermo, te dice cómo evitar estarlo. Quiero que imagines algo conmigo. Imagina que estás caminando por un sendero en medio de un bosque. El clima es perfecto, la ruta es tranquila, el paisaje es hermoso, todo parece normal, pero unos metros más adelante, oculto entre los árboles, hay un precipicio. Un humano común no podría verlo. No hay señales, no hay ruidos, no hay pistas obvias. Ahora imagina que alguien camina antes que tú, con una linterna especial, capaz de ver lo que tú no ves. Esa persona no te grita: cuidado, ya caíste. Te dice: detente, todavía hay tiempo para cambiar de camino. Eso es exactamente lo que hace la inteligencia artificial con nuestra salud. No te dice que ya estás enfermo, no te asusta, no te sentencia. Simplemente ilumina un futuro que tú aún no puedes ver
y te da la oportunidad de cambiarlo. La enfermedad ya no es un monstruo que aparece de repente. Ya no es algo que llega sin avisar. No es un enemigo que se esconde en silencio dentro del cuerpo esperando sorprenderte. La enfermedad deja huellas, deja patrones, deja señales microscópicas. Deja pequeñas sombras en tu respiración, en tu corazón, en tu sueño, en tu piel, en tu voz, en tu metabolismo, señales que tú no sientes, que los médicos no ven y que, hasta hace muy poco, eran completamente invisibles. Pero hoy no estamos solos. Hoy tenemos herramientas capaces de escuchar la historia completa de nuestro cuerpo, con una precisión que antes era imposible. Hoy ya no tenemos que esperar a enfermarnos para empezar a cuidarnos. Hoy podemos anticiparnos. Y aquí viene lo más poderoso. El verdadero valor de la inteligencia artificial no está en diagnosticar enfermedades, está en evitarlas. Por primera vez en la historia humana, estamos entrando a una era donde la medicina ya no se enfoca solo en curar, sino en prevenir, en predecir, en anticiparse. Una era donde no tienes que vivir con miedo al futuro, porque puedes verlo antes de tiempo. Una era donde no tienes que esperar a que tu cuerpo colapse para escucharlo. Una era donde cada uno de nosotros puede convertirse en el protagonista activo de su propia salud. La IA no viene a reemplazar la empatía humana, ni la sabiduría médica, ni la intuición de un buen profesional. Viene a complementarlas, a potenciarlas, a abrir un camino donde la prevención es la nueva medicina. Quiero que te quedes con esta frase final, porque resume todo lo que viene. La IA no te dice que estás enfermo, te dice cómo evitar estarlo. Y ahí, justamente ahí, empieza una nueva vida para todos nosotros.